la juventud incluso llega a decir que la juventud termina a los 18 años, es decir, cuando se asume la mayoría de edad en muchos países y por lo tanto se asume que se convierte en un ciudadano mayor de edad y deja de lado la juventud. O sea, está visto bajo otra perspectiva. Pero la sociología tiene otra mirada, pues, ¿no? La sociología, cuando habla de la juventud, básicamente lo entiende como una construcción social. Por lo tanto, hace una diferencia entre lo que es la edad biológica y la edad cultural. Para la sociología, básicamente, la juventud es una edad cultural. Es decir, que es el contexto social, son las características propias de cada sociedad, lo que entiende que es propio de los jóvenes. Entonces, lo que es propio de los jóvenes en el Perú puede ser de repente negado en otras culturas, en otras sociedades. O lo que es propio de los jóvenes de la costa, de repente no ocurre con lo mismo que los jóvenes de la sierra y de la selva, de las zonas rurales, de las zonas urbanas, en fin. Entonces, a eso llamamos nosotros los jóvenes, entendido nosotros como una edad cultural, ¿no? ¿Qué es lo que se acepta? ¿Qué es lo que se rechaza? Se niega a los jóvenes, ¿qué se les permite? ¿Qué se les prohíbe? ¿Sí? Y eso entonces, eso se construye no solamente culturalmente, sino que también se construye históricamente, porque históricamente entonces los roles, las características, las exigencias de los jóvenes tiende a ir cambiando de acuerdo también pues a los contextos que estos van cambiando, ¿no? También, o sea, los contextos cambian y las exigencias de los jóvenes también tienden a modificarse. Es por eso que es completamente distinto hablar de los jóvenes de los años 60, 70, 80, 90, 2000 y hablar del joven de esta etapa que ustedes están viviendo, ¿no? De la juventud de hoy. Entonces ahí tendríamos que ver diferencias entre uno y otro, porque los contextos también tienden a cambiar. Y hay múltiples elementos que influyen para poder entender y comprender lo que desarrollan los jóvenes en cada una de estos contextos y etapas históricas, ¿no? En general, se cree que la juventud es una etapa moratoria, es una etapa de transición. Es una etapa en la que se deja de lado la responsabilidad, la sumisión, el respeto a lo que dice el mayor, propio del niño. O sea, algunos autores incluso dicen, pues, la niñez se caracteriza por la obediencia. En cambio, la juventud se caracteriza por la rebeldía. Por eso dice, es una etapa moratoria, es una etapa de transición, es una etapa en la que dejas la niñez, dejas la obediencia, entre comillas, y llegas a la etapa de la rebeldía para luego superar esto y entrar a una etapa de compromisos más firmes como es la adultez, ¿no? Entonces, por eso es que algunos autores, como por ejemplo en el Perú, el sociólogo Sandro Venturo, utiliza mucho este concepto de la juventud como etapa moratoria, etapa de transición, etapa en la cual se va superando algunas características y se va asumiendo otras, ¿no? Algunos, en cambio, creen de que los jóvenes se caracterizan porque son por un concepto que podríamos llamarlo más o menos así como la inconsecuencia por inconsistencia. Es decir, los críticos a los jóvenes, que también los hay, y los hay históricamente, ¿eh? Por ejemplo, Friedrich Nietzsche era un crítico de la juventud, ¿ya? Entonces él cuestionaba la juventud, él no veía la juventud como una etapa adecuada para entender y asumir compromisos. Entonces, y algunos críticos a nivel nacional también dicen pues que los jóvenes son una etapa de inconsecuencia por inconsistencia. Es decir, no son consecuentes, ojo con esto, para algunos, la juventud no es consecuente con sus propuestas, con sus ideas, porque estas propuestas e ideas también son inconsistentes, no tienen una base sólida. Por lo tanto, también tienden a ser cambiantes. Y eso llevó, por ejemplo, esta idea de algunos críticos de la juventud como inconsecuencia por inconsistencia, justamente se fortalece pues en la década del 1990 al 2000, toda esa etapa, para ubicarnos políticamente, toda la etapa del fujimorismo, ¿sí? En la cual hay diversos elementos políticos e ideológicos que llevaron a que la juventud pues asumiera un cambio en el sentido que deja de lado los aspectos ideológicos de los jóvenes de los 70, de los 80, y llega a una etapa en la cual se da una actitud de desinterés por lo político, ¿no?
Entonces ahí las propuestas de los jóvenes tienden a ser pues muy inconsistentes, como dirían algunos, eh, muy, muy gelatinoso, decían algunos políticamente, ¿no? Es decir, cambiantes, iban de un lado a otro, sin unas propuestas serias, convincentes, sin propuestas con un sustento, digamos, teórico, menos político, en fin, ¿no? Entonces ahí surge justamente toda esta concepción de los jóvenes en el Perú para los años, repito, entre eh, toda la etapa política del fujimorismo, ¿no? Para otros, en cambio, hoy los jóvenes podríamos mirarlo como una etapa en la que estos, los jóvenes, son coherentes con lo que la sociedad les pide. Esto hay que entenderlo de manera muy precisa, ¿no? Los jóvenes hoy, repito, son coherentes con lo que la sociedad les pide. Pero ¿qué les pide la sociedad a los jóvenes? ¿Qué les pide? Eso es un aspecto también de mucha reflexión, porque cuando muchas veces se generaliza y se dice la juventud es la etapa de la rebeldía no siempre significa presentar propuestas serias, ¿no? La rebeldía no te convierte necesariamente en un revolucionario con una causa de por medio, ¿no? La rebeldía muchas veces te puede llevar simplemente a asumir algunos elementos de contracultura, ¿no? Es decir, no está de acuerdo con algo, pero sin propuestas serias, ¿no? Rebelarte contra algo, como por ejemplo, como son las movidas juveniles, ¿no? Que también debemos diferenciar, qué es un movimiento juvenil y qué es una movida juvenil. El Perú de la década que he hablado era básicamente de movidas juveniles, ¿no? En cambio, la juventud de los años 70, 60, 70, 80 eran pues básicamente jóvenes organizados en movimientos juveniles. Yo tengo la percepción de que los jóvenes de hoy tienden nuevamente a asumir este tipo de compromiso. Y justamente por ello es que hace un tiempo pues surgió el concepto de la juventud del bicentenario, ¿no? Que es un tema que también habría que conversarlo y reflexionarlo, ¿no? Entonces, repito la idea, los jóvenes, algunos piensan de que son coherentes con lo que la sociedad les pide. Pero ¿qué les pide la sociedad a los jóvenes hoy? Les pide compromisos, les pide liderazgo, les pide asumir responsabilidades en esta sociedad. Tengo la percepción, y esto lo dejo como una idea vaga para luego de repente conversar a partir de las preguntas, yo lanzo la hipótesis de que los jóvenes hoy son jóvenes que se rebelan cuando sienten que el status quo, la sociedad en ese momento, la coyuntura en ese momento, no responde a ciertas expectativas de ellos. Como por ejemplo, cuando se atenta contra la democracia, ¿no? Como ocurrió hace poco tiempo atrás, ¿no? Pero que luego no presentan propuestas serias para decir, bueno, esto queremos también, ¿no? Es decir, nos movilizamos, luchamos por algo o luchamos contra algo, sería lo correcto, pero finalmente son dejados de lado. Y este proceso electoral nuevamente refleja ello, ¿no? Es decir, asumimos un compromiso en la lucha contra algo, pero finalmente se les deja de lado cuando se logra una estabilidad, una aparente calma, y finalmente no se asume ningún tipo de compromiso de carácter político, de carácter social, salvo ciertas excepciones que se dan pues en toda sociedad, ¿no? Pero por lo general la juventud de hoy presenta justamente este tipo de características, ¿no? Es bien curioso, cuando yo le decía hace un instante le decía, no es lo mismo hablar de los jóvenes en diferentes etapas de la historia, ¿no? Porque esto tiende a cambiar. Justamente revisando un texto, yo encuentro un texto en el cual se muestran algunas imágenes de los jóvenes en la década de los años 40, los años 30, 40, y los jóvenes de esta etapa de la vida, ¿no? De este momento. Y se ve enormemente las diferencias en las fotos, en las fotografías. En los años 30, 40, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una foto de toda la generación de José Carlos Mariatti, de Víctor Raúl Aya Torre, entre otros, ¿no? No se notaba la diferencia entre los jóvenes y los adultos, ni en la vestimenta, ni en la forma de peinarse, o sea, me refiero a la fotografía, ¿no?
En cambio, la fotografía de hoy, una fotografía en la cual vemos adultos y jóvenes, fácilmente se nota la diferencia. Entonces, incluso esos elementos que son de carácter cultural también sirven para entender la juventud, ¿no? José Carlos Mariátegui, cuando hablaba de su generación, él decía que era la generación de la juventud, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque traían ideas nuevas. Entonces, ahí viene también otro tema de debate, ¿no? Cuando algunos creen de la famosa frase pues, de Manuel González Prada, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, a la acción, ¿no? Entonces, básicamente entendida como ideas nuevas. Entonces, mientras las ideas se renuevan y son nuevas, la juventud está presente en cuanto al espíritu de renovación, ¿no? Pero ese es un tema. Pero lo cultural, en cuanto a las formas en que se grafica un joven y a un adulto, vuelvo a repetir, de los años 30, 40, 50 y los jóvenes de hoy, es diametralmente opuesto, ¿no? Y ahí viene el tema cultural, pues. Yo soy de aquellos profesionales de las ciencias sociales que cree firmemente de que el aspecto cultura es fundamental para entender cualquier problemática de carácter social. Soy de aquellos que cree que lo económico, lo ideológico y otros elementos son importantes, pero si no miramos la cultura, siempre va a haber un enorme vacío para entender estos fenómenos sociales, ¿no? Entonces, esas fotografías a mí me dejaron reflexionando mucho sobre cómo en el pasado era difícil determinar en la parte formal, la parte física, lo que uno puede apreciar de los jóvenes y los adultos, y cómo hoy es tan sencillo poder diferenciar en una fotografía a los jóvenes de las demás etapas de la vida, ¿no? Que tiene que ver, por repetir, con un tema también pues, de la cultura y lo que se pide hoy, lo que se exige hoy, desde los medios de comunicación, de lo que se exige hoy como parte de esta cultura del consumo, de cómo debe presentarse y visualizar a un joven, ¿no? Entonces, todo eso también hay que reflexionarlo. Por eso, podríamos decir que hoy la juventud, en esta etapa, la juventud está muy relacionado con la cultura de masas. Los jóvenes de hoy están muy vinculados a lo que se transmite en los medios de comunicación. Y esta cultura de masas, estos diversos medios, como por ejemplo las redes sociales, el Facebook, ¿no? Y todas las demás redes, presentan ciertos estereotipos que le asignan al joven. Y esto justamente lleva, pues, vamos a vincularlo con el tema de identidad, porque justamente lleva de alguna manera, chocar con ciertos elementos que históricamente se creían ya consolidados como parte de la identidad de nuestro pueblo, ¿no? Repito, se creían consolidados, ¿no? Entonces hay una fuerte relación entre la cultura de masas y la juventud, porque además, pues, la cultura de masas, incluso a los jóvenes, les ofrece héroes, les da héroes a imitar, les da modelos a imitar. Los jóvenes es una etapa, ya lo dije, transitoria, moratoria, en la cual la persona va asentando ciertos elementos, entre ellos el tema de la personalidad, el tema de la identidad consigo mismo. Y en eso es necesario entender también algunos estilos, modelos, paradigmas, o llamémoslo de manera muy común, los héroes, ¿no? Que uno va acogiendo como modelos a seguir. Y en el pasado estos modelos estaban definidos para los jóvenes de los años 70, 80, estaban definidos en términos políticos, ¿no? Era común que los jóvenes muestren algunas imágenes de algunas figuras políticas como modelos de rebeldía. Por ejemplo, el Che Guevara, ¿no? Como modelos de rebeldía. Pero hoy muchos jóvenes incluso cogen el modelo del Che Guevara, pero ya no significa necesariamente una posición política. Sigue siendo rebeldía, pero esa rebeldía puede estar canalizada ya no políticamente, sino como un medio de contracultura, que tiene que ver con otro aspecto. Entonces, la rebeldía como tal está presente, los modelos como tal están presentes, pero los significados son distintos. ¿Me dejo entender? O sea, el modelo que el joven escogía en los años 70, 80,
estaban muy vinculados a un tema más de carácter político. El modelo que hoy se cogen los jóvenes como héroes a imitar, como modelos a imitar, está más vinculado a una cultura de masas. Por eso que incluso el siglo pasado que acaba de terminar hace poco, incluso tenía pues héroes, entre comillas, modelos, entre comillas, como Michael Jackson, ¿no? Que para muchos era un modelo. Diego Armando Maradona como un modelo a seguir, ¿no? Porque está vinculado a términos que la cultura de masa nos impone, ¿no? Y entonces poco a poco la gente va aceptando ello, y los jóvenes también. Y por eso es que entonces vemos pues que los jóvenes entonces sus roles, su actuación particular, individual, va asociado a estos medios de comunicación, a esta cultura de masas. Vuelvo a repetir, muchas veces el mismo modelo, el mismo héroe, entre comillas, que los jóvenes de los 70 recogía como modelo a imitar, hoy lo recoge como simplemente como un ícono, pero un ícono que de repente lo único en común del 70 con el joven de hoy es que son jóvenes antisistemas. Pero lo antisistema no necesariamente significa, ¿sí?, de que asumas una ideología política como los 70, sino que hoy puede estar relacionado, vuelvo a repetir, en términos de contracultura, ¿no? Es decir, en términos de que no estoy de acuerdo con la cultura que hoy tenemos, porque me reprime, porque no me deja a mí ser libre, expresar lo que yo realmente siento, pienso y deseo, ¿no? Como joven, ¿no? Pero no necesariamente eso implica presentar una propuesta política, asumir una posición política. Puede ser de repente que esa lucha antisistema, como parte de mi contracultura, se expresa a través de la música, se expresa a través de diversas manifestaciones culturales, ¿no? Como un grupo de jóvenes que de repente lo que hacen es luchar por conseguir la protección del planeta, ¿no? O sea, va por ahí. Entonces son características distintas, ¿no? Lo cual nos llevaría a nosotros a reflexionar sobre si los jóvenes es una etapa de rebeldía o no. Para algunos, ¿no?, y para la gran mayoría, la juventud está relacionada a ello, ¿no? O sea, una etapa de profunda rebeldía. En el tiempo pasado, ya lo dije, Nietzsche era crítico de ello, ¿no? Nietzsche no creía de que los jóvenes eran rebeldes, ¿no? Incluso hubieron políticos, Lenin, el líder de la revolución rusa, en una oportunidad tuvo un fuerte conflicto con los jóvenes rusos, ¿no? En el momento que ya habían triunfado en la revolución, había jóvenes que le pedían cambios mucho más drásticos, ¿no? Y Lenin dejó una frase que muy pocos lo recuerdan, pero lo dijo Lenin, y lo dijo con respecto a los jóvenes. Dijo, los jóvenes tienen derecho a hacer imbecilidades, es decir, a no entender a los adultos que la lucha por un sistema que ellos construían ya estaba en proceso, pero que pedían cambios más rápidos, ¿no? Y entonces dejó esa frase para la historia, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿cuál fue la frase? Los jóvenes tienen derecho a hacer imbecilidades, porque luchaban contra Lenin en ese momento exigiéndole cosas, ¿no? Hay un historiador, recuerdo mucho que una vez leí una frase que decía, los jóvenes tienen derecho a ser injustos. Creo que esa frase duele menos que la anterior. Y a veces los jóvenes son injustos porque no entienden los procesos que los adultos están llevando a cabo, ¿no? A veces los jóvenes, por la misma naturaleza de la etapa de la vida, exigen cambios mucho más radicales y mucho más rápidos, ¿no? Y cuando digo cambios más radicales y más rápidos, no necesariamente estamos hablando nosotros de aquellos jóvenes con una propuesta de cambio hacia el socialismo, no necesariamente, porque en los últimos meses, por ejemplo, descubrí a través de las redes sociales que existen otro grupo de jóvenes, como lo he llamado, por ejemplo, los jóvenes libertarios, ¿ya? Los jóvenes libertarios son un grupo de jóvenes que han asumido el liberalismo como ideología, ¿sí? El liberalismo como ideología, y que están extendiéndose en el Perú, a través de las redes sociales, que es su principal medio de captación de más jóvenes. Y están organizando eventos de carácter académico, cultural, político. Ya tienen en YouTube algunos canales de análisis de la coyuntura política, ¿no? Y estos jóvenes también exigen cambios, pues. Por eso que los cambios no necesariamente es propiedad de aquellos que
que muchos creen que solamente está vinculado, ¿no?, a una propuesta política del socialismo, en fin, ¿no?, de izquierda. No necesariamente. Los jóvenes libertarios también luchan por un cambio, pero creen que ellos un cambio en la que se profundicen reformas de carácter liberal, ¿no? Imagínense eso. Y van hacia eso, ¿no? Y lógicamente están encaminados en ir construyendo nacionalmente mayor agrupaciones de jóvenes que finalmente le permita constituirse en un partido político. Imagínense eso, ¿no? Tuve la oportunidad de escucharlos en varios eventos y me quedé sorprendido. Es decir, que entonces, cuando hablamos de rebeldía en caso de los jóvenes, esa rebeldía no necesariamente obedece a una lucha antisistema en función a una propuesta política, ¿no?, sino que puede darse de diversas formas y diversas características. Por ello es que hay que saber diferenciar entre un movimiento juvenil y una movida juvenil. Una cosa es hablar de movimientos juveniles y otra cosa es hablar de movidas juveniles. ¿Qué es lo que tenemos en el Perú? Tenemos ambas cosas, ¿ya? Tenemos ambas cosas. Alain Touré, un sociólogo francés, él decía de que para hablar nosotros de un movimiento social, y los movimientos juveniles son movimientos sociales, entonces, para hablar de un movimiento social, un grupo, una masa, debe tener 3 elementos sustanciales. Si no, no es movimiento social. ¿Cuáles son esos 3 elementos sustanciales? Uno es la identidad, el otro es la oposición y el tercero es la totalidad. Primero, entonces, para que un movimiento de jóvenes sea considerado un movimiento juvenil, primero debe tener identidad. Es decir, debe tener bien claro por qué lucha, ¿sí? ¿Cuáles son sus propuestas, sus ideas? ¿Por qué luchan estos jóvenes? Oposición. ¿Contra quién lucha? ¿Sí? ¿Quién es el enemigo de estos jóvenes? Y el enemigo de estos jóvenes puede ser, pues, de manera concreta o de manera abstracta, ¿no? Por ejemplo, algún grupo etario que se niega a aceptar algunos principios y, ¿no?, derechos de los jóvenes, a lo mejor. O a lo mejor puede ser más abstracto, por ejemplo, hablamos del Estado, que se concretiza a través de sus instituciones, ¿no? Entonces, pero tiene una idea clara contra quién lucha, ¿no? ¿No? Y la totalidad se refiere al espacio, al momento, que podemos entenderla básicamente como la coyuntura, el momento de la lucha, ¿no? O sea, ¿en qué momento luchan estos jóvenes? Entonces, si esos 3 elementos están presentes, hablamos de un movimiento juvenil. Cuando los jóvenes se rebelaron en defensa de la democracia, recuerden ustedes, y muchos de ustedes participaron, la pregunta es, ¿tenía estos 3 elementos? ¿Tenía claro su identidad, su oposición y su totalidad? Personalmente yo creo que sí. Estaban claros por qué luchaban, por la democracia, ¿no? Estaban claros contra quién luchaban. Había un enemigo común para ellos, ¿no? Y para la sociedad en ese momento, ¿no? Justamente aquellos que muchos levantaron la bandera de no me representa, ¿no? Entonces, ahí estaba claro quiénes no representaban al pueblo y en este caso fundamentalmente a los jóvenes. Y por eso se lanza la lucha, ¿no? Y la totalidad del momento, la coyuntura, que fue propicia para justamente lograr el objetivo, ¿no? Entonces, sí es un movimiento juvenil, sí es un movimiento de jóvenes. En cambio, las movidas juveniles no tienen necesariamente estos elementos. La movida juvenil está más vinculado a la cultura. Y por lo tanto, si están más vinculados a la cultura, las movidas juveniles son, pues, movimientos contraculturales. ¿Qué entendemos por cultura? Por contracultura. Si la cultura es la forma de vida de los pueblos, o de un pueblo, o de un grupo, ¿sí?, la contracultura es no aceptar esa forma de vida, ir contra esa forma de vida, ¿no? Por ejemplo, los hippies en una etapa fueron un movimiento, ¿no?, de contracultura, ¿no? Por lo tanto, una movida juvenil en su momento, ¿no?, porque no aceptaban los elementos de la cultura en la cual ellos estaban inmersos en esa sociedad norteamericana, y ellos hablaban más bien de una cultura que implante, pues, el amor y paz, ¿no? Entonces era un movimiento básicamente de contracultura, ¿sí? Entonces aquí cuando nosotros vemos el contexto peruano, hay que saber diferenciar ambas cosas, ¿no? ¿Sí? Muchos jóvenes, por ejemplo, a través de las redes sociales,
¿no? Y vamos a hablar un poquito de ello porque he visto también que el otro día han tocado ese tema con alguna ponencia, ¿no? Y además es el medio que hoy utilizamos muchísimo. Manuel Castel, un sociólogo, dice que las redes sociales en nuestros tiempos se constituyen en un medio muy eficaz para poder impulsar nuevos movimientos sociales. Manuel Castel es uno de los grandes estudiosos de los movimientos sociales en América Latina. Básicamente aquí ha estudiado muchos movimientos sociales, incluyendo el Perú. Y él cree que en el contexto actual del uso, ¿no?, excesivo de las redes sociales, muchas ideas, muchas propuestas, muchas incluso organizaciones y movimientos han surgido a partir de las redes sociales. Y por lo tanto es un espacio adecuado para el nacimiento, surgimiento y fortalecer los movimientos sociales. Yo creo que sí, pero también hay lo otro, ¿no? También hay lo otro. Lo otro es que también las redes sociales se han convertido en un medio muy, muy eficaz para las movidas juveniles. Y cuando digo las movidas juveniles me refiero pues muchas veces a querer iniciar un debate o una lucha sobre cosas que de repente no son tan importantes y que de repente son tan superficiales y que de repente captan a una gran mayoría de jóvenes. Alguna vez César Hildebrand decía, en este país hay que hacer imbecilidades para ser famoso, y a veces las redes sociales nos dan la razón, ¿no? A veces publicamos algo serio y tenemos 5 comentarios y 6 likes, ¿no? En cambio, a veces publicamos alguna estupidez y tenemos 100 likes y 500 comentarios, ¿no? O sea, eso pareciera que entonces las movidas juveniles mucho tienen que ver también con ello, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tocas un tema serio a través de las redes sociales, entonces puedes captar a un grupo de seguidores a través de estos cursos, por ejemplo, ¿no? Pero si tú colocas ahí un video ¿no?, de TikTok en la que haces una denuncia, una demanda contra algo, pero de manera graciosa, o publicas un meme, entonces tiene mucho más seguidores. Y entonces, por eso vuelvo a repetir, ¿no? Si bien es cierto, siguiendo a Castel, las redes sociales han servido para fortalecer los movimientos sociales en esta etapa, que daré la razón, las luchas, por ejemplo, por preservar el medio ambiente, mucho tuvieron que ver con las redes sociales en otros países, ¿no? La lucha, ¿no?, para alcanzar mayores libertades en otros escenarios tuvieron que ver con el uso de las redes sociales, pero también está la contraparte, ¿no? El uso superficial, ese uso tan limitado, que permite que muchas veces las ideas que no son de gran importancia tengan seguidores, ¿no? Un caso concreto, también lo tenemos nosotros, por ejemplo, cuando revisamos los canales de YouTube, ¿no? No voy a mencionar nombres, ¿no? Pero, por ejemplo, hay casos de personajes que lo que hacen es convertir en famoso a una abuelita hablando un montón de groserías. Vi hace poco, publica un video y a los 2 minutos tiene, 50,000 visitas, ¿no?, en su canal. Imagínense, ¿no? Entonces, eso nos lleva a repensar muchas cosas, ¿no? O sea, decir, diablo, ¿qué tipo de sociedad estamos viviendo? Y vuelvo a retomar lo que hace un momento yo decía con respecto ¿no?, a los medios justamente de comunicación masiva, cuando hablábamos nosotros un instante de la cultura de masa, ¿no? Es que la cultura de masa justamente promueve esto, pues, ¿no? El debate superficial de muchos temas, las ideas tan simples, en lugar de entrar a debates serios, que justamente conlleve pues a mejorar el análisis de ciertas problemáticas y por lo tanto también ir pensando en propuestas de mejora para la sociedad, ¿no? Pero eso nos está llevando. Ahora, si el tema tiene que ver con identidad, ¿qué es la identidad? ¿Cómo entendemos nosotros la identidad? Porque estamos hablando de los jóvenes, ¿cierto? Y es una etapa, ya lo dije, de transición, moratoria, ¿no? En la que va sacudiéndose de cierta característica de la niñez y va adquiriendo ciertas responsabilidades y compromisos, ¿no? Responsabilidades y compromisos que muchas veces están sujetos a lo que él pretende construir como proyecto de vida o lo que la familia le exige, ¿sí? Pero muchas veces no tiene nada que ver con lo que la sociedad misma va aceptando de los jóvenes, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que muchas veces, en teoría, se supone que justamente la escuela y la universidad, el instituto tecnológico, pedagógico, va preparando a los jóvenes para poder
mañana más tarde insertarse socialmente, ¿no? Es decir, en otras palabras, la educación pareciera que en el Perú separa al joven de la realidad para formarlo, capacitarlo y luego reinsertarlo en la sociedad, al menos en teoría. Pareciera eso, ¿no? En teoría. En la práctica es mucho más complejo. En la práctica habría que ver si es que efectivamente la educación te sirve para insertarte luego en la sociedad y desde ahí poder entender mejor lo que ocurre en ella y poder plantear alternativas, ¿no? Esa es otra discusión. Entonces, ¿qué tenemos nosotros por identidad? Y aquí estamos hablando nosotros de identidad cultural, porque la identidad también puede entenderse en tres niveles, ¿no? Hay una identidad personal, una identidad nacional, una identidad cultural, que lógicamente pasa también por entender las identidades a partir de la psicología, la sociología y la antropología, como tres disciplinas básicas para entender ese tres tipos de identidades. Pero aquí hablamos de identidad cultural. La identidad, para empezar, es primero la aceptación de lo que es mío, de lo que es nuestro, en términos de cultura. Si la cultura es la forma de vida de un pueblo, ¿sí? El cómo nosotros respetamos nuestras costumbres, respetamos nuestros mitos, creencias, y todo lo que forma parte de la construcción de mi pueblo, de mi patria, de mi nación. Entonces, mi identificación con esos elementos de mi nación es lo que va fortaleciendo la identidad cultural. La identidad cultural se asume a partir de que existe una suerte de oposición a lo otro. Y lo otro, por ejemplo, en antropología, se conoce como la otredad. La otredad es lo que no me pertenece. Cuando en un pueblo se construye y se fortalece la identidad, es cuando tiene bien claro qué me pertenece y qué es de lo demás, qué es de lo de las otras culturas. Por ejemplo, en un país como el nuestro, que siguiendo Arguedas somos un país de todas las sangres, ¿cómo construimos identidad? Hemos construido identidad a puerta, perdón, ya no es a puerta, ya llegamos. En pleno bicentenario, hemos llegado a la bicentenario, hemos construido identidad. ¿Qué tipo de identidad tenemos? Ojo que no es correcto decir de que un pueblo no tiene identidad. Todos los pueblos tienen identidades. Lo que pasa es que unos tienen identidades más fuertes y otros identidades más débiles. ¿Me dejo entender? En el Perú, por ejemplo, nosotros tenemos identidades regionales muy fuertes. Lo que no tenemos es una identidad cultural nacional fuerte. Entonces, el tema de la identidad es muy diferente a las matemáticas, ¿no? No funcionan igual. En las matemáticas, ¿no? Cada elemento tiende a sumar, ¿no? A medida que tú los agrupas. En cambio, aquí no. Tú puedes tener identidades regionales muy fuertes, los cusqueños se creen el ombligo del mundo, los arequipeños se creen incluso otra república, en fin, ¿no? Pero no suma para hacer una identidad cultural nacional fuerte, ¿no? Entonces, y en esta última coyuntura lo hemos visto. Vemos aquí claramente cómo incluso hay enorme diferencia de carácter cultural, de carácter social, que lleva incluso a asumir pues lo que nosotros no hemos podido sacudir de nuestro yugo como país dependiente durante siglos, ¿no? Y me refiero básicamente al tema de la dependencia cultural, la dependencia en cuanto a los esquemas mentales, ¿no? Eso nos falta. Por eso cuando hablamos nosotros del bicentenario y decimos nosotros que se logró o estamos celebrando los 200 años de la independencia, ¿no? Política, económica está en cuestionamiento, pero lo que está claro es que no alcanzamos una independencia de carácter cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí seguimos todavía nosotros dependiendo mentalmente de otras realidades. Y en ese tema habría que nuevamente repensar cómo, qué tipo de esquemas culturales van construyendo los jóvenes a partir de ello. Cuando yo hablo de la identidad cultural en nuestro país... ¿Y dónde quedó Castilla? El presidente Castilla que liberó a los esclavos, a los negros. Yo creo yo que desde ahí ya parte la usted sabe. Bueno, a ver, tocabas un temita ahí, yo lo quiero dejar para el final, ¿sí? Para el final las preguntas, para no romper la exposición, ¿ya?
Yo le decía que cuando hablo, perdón, de la identidad en el Perú, yo personalmente utilizo dos conceptos, ¿no? Que lógicamente no me pertenecen, pero lo recojo otros autores y los he reforzado, los he trabajado durante buen tiempo. Y me refiero básicamente a los conceptos de lo cholo y al concepto de la peruanidad. ¿Mm? ¿Qué realmente somos los peruanos? Si somos un país, ¿no?, en el que tenemos como característica, tenemos una cultura, eh, o sea, multicultural, pluricultural, y que a través de la historia nosotros hemos ido combinando elementos culturales, ¿qué es lo que finalmente ha quedado en el país como cultura? ¿O qué es lo que tenemos, qué es lo que somos nosotros como cultura? Y entonces yo manejo mucho el concepto de lo cholo, ¿no? Y para ello, aquí sí ha sido fundamental enseñarle ¿no?, las diapositivas. Hoy día, revisando ahí, porque las redes sociales, en este caso el Facebook, a veces nos traen a la memoria lo que publicamos hace un año o 2 años, ¿no? Hoy día me hizo recordar que hace 2 años publiqué ahí en el Facebook las imágenes de 3 portadas de 3 importantes libros, y lo había titulado 3 libros que debe leer todo sociólogo, ¿no? Y me refiero a 3 libros que nos servirían muchísimo para entender el tema que estamos hablando. Uno, me refiero al de Aníbal Quijano, Dominación y Cultura, Lo Cholo y el Conflicto Cultural en el Perú. El de José Matos Omar, el de Desborde Popular y Crisis del Estado. Y el de Guillermo Nugue, titulado El laberinto de la choledad. Y voy a decir por qué, porque justamente estamos hablando de identidad. Primero porque, miren, nosotros como sociedad hemos recibido múltiples influencias. El joven que participó hablaba ahí de Castilla, ¿no?, y todo lo demás, pero nosotros hemos recibido múltiples influencias a través de nuestra historia. Me refiero a influencias culturales. La llegada de los españoles implicó ya una primera fusión cultural. No voy a dejar de lado el aspecto económico, político hoy, pero voy a centrar la cultura, por lo que mismo que es identidad cultural. Los españoles nos implantan ¿no?, hay una primera influencia, una primera mezcla, una primera síntesis cultural entre lo indígena y lo español, ¿no? En la que lógicamente el español imponía su cultura, ¿no? Pero a pesar de ello, la cultura indígena pudo sobrevivir y sobrevive hasta hoy. Y lo vemos a través de diversas prácticas, ¿no?, en diferentes campos. Entonces, Aníbal Quijano trabaja mucho eso, ese aspecto, ¿no? Por eso que incluso Aníbal Quijano, pues, llega a decir de que lo cholo, como tal, se va construyendo a partir de ese momento en la que entra en contacto una cultura occidental y una cultura indígena, ¿no? Y se construyen nuevos elementos que se expresan en los diversos campos. Sobre ello, he disertado en otros temas y también tengo algunos videos que elaboré sobre ese aspecto, ¿no? Matos Omar, cuando nos habla de desborde popular y crisis del Estado, él plantea la tesis de que en este espacio llamado Perú se da el desarrollo, entre comillas, de dos sociedades paralelas, un Perú formal y un Perú no formal. Por eso dice dos Perúes, ¿no? Y que la división de nosotros en dos Perúes ocurrió justamente a partir de la invasión española, y que a través de la historia no hemos podido superar ese proceso. Hoy que hemos llegado al Bicentenario, creo que habría que reflexionar muchísimo qué hemos hecho nosotros para superar eso que Mato Omar llama la presencia de dos Perúes, dos sociedades paralelas. ¿Sí? Porque a través de la historia, jóvenes, hemos tenido múltiples oportunidades de consolidarnos como verdadera nación, pero no lo hemos sabido aprovechar. La lucha por la independencia fue una oportunidad que perdimos nosotros. Se supone que en una lucha por la independencia todos nos unimos contra el invasor, y no ocurrió ello. Hay que ser claros y directos en esto. La proclamación de la independencia fue, ya que estamos hablando de cultura, culturalmente se realizó a la usanza y costumbre española, ¿no? Y los indígenas al margen, muy fuera de la plaza, incluso fuera de Lima, ¿no? Porque esa fue la orden, alejar a los indígenas para proclamar la independencia como un compromiso español. La guerra con Chile no nos unió como peruanos, al contrario, nos dividió.
el brujo de los Andes, Andrés Sabino Cáceres, luchando contra dos ejércitos, el invasor chileno y el peruano, ¿no? Iglesias, que no quería, ¿no? Que quería firmar la paz, mientras que Cáceres quería seguir en la lucha, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? O sea, ¿qué más? Si hablamos de guerras, pero si hablamos también de boom económico, lo mismo, ¿no? La época del guano y el salitre se supone que debió servir para fortalecer la economía y tratar, pues, de generar una mayor justicia social. No se hizo eso, ¿no? La etapa del boom del caucho, el boom de la pesca, incluso en nuestros tiempos muy cercanos, el boom de la minería, no ocurre eso. Entonces, de oportunidades históricas para unirnos y consolidarnos como verdadera nación y por lo tanto fortalecer nuestra identidad, no nos podemos quejar, lo hemos tenido y lo seguimos teniendo y lo seguimos desperdiciando, seguimos perdiendo ese tipo de oportunidades. ¿Mm? Entonces, por eso hablaba yo de estos 3 libros importantes que deben leer todos aquellos que desarrollan el campo de las ciencias sociales. Y finalmente, Guillermo Nugget, El laberinto de la Choledad. Guillermo Nugget lo que pretende decirnos es que nosotros, toda vez que somos la mezcla de múltiples culturas, el español invasor que llega, el invasor español que luego acaba con mucha mano de obra indígena y trae al africano, el africano que llega con sus elementos culturales, luego los elementos chinos que también llegan, en fin, recibimos múltiples experiencias culturales. Entonces, esos múltiples elementos culturales que se van mezclando en el Perú y que luego también se acentúan en la década del 70 con las famosas migraciones del campo a la ciudad, de las zonas andinas hacia la costa, hacia la ciudad, sobre todo Lima, entonces va fortaleciendo una nueva cultura. A esa nueva cultura es lo que algunos, como Guillermo Nugget, le llama lo cholo, ¿sí? La cultura chola. Y lo cholo porque lo cholo como tal, si para el español lo cholo era una mezcla de razas que lo hacía inferior, ¿sí? No olvidemos que el español todo lo veía en términos raciales, entonces le cambiamos el sentido y le damos a lo cholo un término cultural, por lo tanto mezcla de culturas, ¿sí? Lo cholo no es propiamente andino, pero no es tampoco propiamente costeño. Lo cholo no es propiamente rural, pero no es tampoco propiamente urbano. No es propiamente indígena, pero no es propiamente occidental, ¿sí? Tiene de todo. Y eso somos nosotros como peruanos. Yo, para evitar muchas veces utilizar este concepto de lo cholo, utilizo de la peruanidad. Pero si lo cholo es la identidad, la peruanidad, cuando utilizo la palabra peruanidad, hago básicamente referencia al cómo vivimos. Es decir, cuál es nuestra idiosincrasia, cómo somos los peruanos, ¿sí? Y cuando uno pregunta en grupos de jóvenes, por ejemplo, pregunta cómo somos los peruanos, lo primero que me enumeran son todas las características negativas de nosotros los peruanos. Y no hay que caer en eso. Los peruanos tenemos muchas cosas negativas, cierto, toda cultura lo tiene, pero también tenemos múltiples elementos culturales positivos que nos deben hacer sentir orgullosos de lo que somos nosotros como cultura, ¿sí? Entonces, yo creo que estos aspectos de cómo va surgiendo la identidad y cómo se va fortaleciendo, sobre todo en el caso de los jóvenes, es que justamente nos permite entender que la cultura en el Perú y el asumir una nueva identidad pasa básicamente por 3 etapas. Esto lo planteo como hipótesis. La primera etapa tiene que ver con la imitación. O sea, la cultura que llega a partir de las migraciones andinas y que llega hacia la ciudad, tiende en primer lugar a imitar. Imita lo que encuentra en la ciudad, pero encuentra luego que eso que imita no lo hace igual a lo que encuentra. No lo hace idéntico a la cultura citadina, sino que incluso lo hacen sentir menos, lo desprecian. Entonces, la segunda etapa de esta cultura migrante es lo que denomino la subversión cultural. Subversión cultural. Se rebela contra las culturas que encuentra. Y finalmente, la etapa de la reoriginalización cultural. Crea una nueva cultura. Y crea una nueva cultura a partir de la fusión de elementos. Para dejarme entender, la música, por ejemplo, ¿no? El migrante trae el huayno, ¿sí?
y encuentra acá que hay otra cultura musical. Luego hay una subversión cultural, se rebela contra lo que encuentra, pero finalmente termina creando una cultura o una música, un elemento musicales que recoge los elementos citadinos con los andinos. Y van surgiendo, por ejemplo, como en el pasado, miren, la década de los 70 en el mundo, surge lo que era el rock en inglés, ¿no? Y se va difundiendo por el mundo. Y luego va apareciendo en los 80 el rock en castellano, ¿no? El rock latinoamericano, básicamente con varios grupos aquí a nivel de América Latina, entre ellos, por ejemplo, Los Prisioneros en Chile, ¿no? Con su famosa canción, pues, ¿por qué no se van? No se van del país, que tiene mucho que ver también con esto, ¿no? Para la reflexión. Pero luego en el Perú, todos esos elementos, uno encuentra algo. Aquí en el Perú teníamos básicamente una población de jóvenes migrantes. Y el migrante busca ser aceptado en el espacio que hoy ocupa y asumir una nueva identidad, pero creando lo propio. Y surge, por ejemplo, una suerte, digamos, de rock que van surgiendo desde lo popular. Por ejemplo, hablamos nosotros de los mojarras, ¿no? Sarita Colonia, ¿no? Triciclo Perú, que un poco grafica lo que el sentir de los jóvenes que emigraban a la ciudad y que van asumiendo esa nueva identidad. Si eso se da en la música, eso se da en todos los campos. Se da en el caso también, por ejemplo, de la gastronomía, ni hablar, que mucho he hablado sobre el tema muchas veces, ¿no? La gastronomía. Entonces, eso es la identidad que hoy va surgiendo en los jóvenes. Yo creo que, para ir cerrando, yo creo que si hablamos nosotros de los jóvenes como una etapa moratoria, una etapa de transición, pero es una etapa de transición en la cual va fortaleciendo su identidad cultural. Yo no quiero ser pesimista con respecto a los jóvenes. Yo soy un tipo muy optimista con respecto a lo que los jóvenes pueden construir. Pero creo que los jóvenes, para construir una nueva identidad y fortalecerla, necesitan revalorar lo que somos nosotros en ese Perú profundo. Y entender de que ese Perú profundo, que tiene raíces muy antiguas, raíces muy históricas, no han perdido su vigencia. Pero que necesitan también entender de que ello se va adecuando al nuevo espacio, al nuevo escenario, ¿no? Algunos autores hoy hablan, por ejemplo, de las supraidentidades. Creen que la identidad como tal ya no existe, que hoy hay que hablar de supraidentidades. Yo no comparto esa posición. ¿Y saben por qué? Porque justamente la supraidentidad es entendida como el conjunto de países que tienen elementos culturales comunes y que construyen una identidad de manera global. ¿Mm? Y eso puede llevar a muchas cosas, como por ejemplo dejar de lado o negar nuestra propia riqueza cultural. Y creo que el país como el nuestro tendríamos mucho que perder si negamos las riquezas culturales. Al contrario, hay que revalorar estos elementos culturales para fortalecerlo más. Creo que la labor de los jóvenes hoy es muy importante. Están dando muestras en diversos campos. En el campo político veo hoy jóvenes que empiezan a organizarse. Se ha pasado ya de esa década de indiferencia por la política, de negación de la política, que hace un instante les hablé, a nuevamente asumir compromisos de carácter político, de diverso tipo. Yo ya hace un momento le dije que también hay los famosos jóvenes libertarios, ¿no? De extrema derecha, liberales a ultranza, pero asumen una posición política. Y también vemos aquellos que están comprometidos desde el otro lado, ¿no? Y pasando también por posiciones intermedias. Yo creo que eso es importante. Yo creo que en un país donde queremos fortalecer la democracia, tiene que haber también la diversidad de opiniones políticas, pero asumiéndolos como un compromiso. Y eso es lo más importante, ¿no? Aparte de ello, los jóvenes hoy van ganando espacios también con los famosos colectivos juveniles, que se comprometen en asumir algún tipo de retos para bien de la sociedad, ¿no? Colectivos juveniles que apoyan, por ejemplo, en términos de lucha por el cuidado del medio ambiente, colectivos juveniles que apoyan de repente en términos digamos, de la mascota, el cuidado de animales, en fin, ¿no? Hay tanto tipo de colectivos juveniles hoy que van surgiendo, pero que van ganando ese espacio y que justamente demuestra de que ya hoy los jóvenes van asumiendo algún tipo de compromiso, como es el de ustedes también, el de asumir este compromiso de carácter no solamente académico, porque convocar a este tipo de eventos académicos va mucho más allá, no solamente de conversar sobre un tema, sino sobre todo de asumir compromisos que estén más allá de lo netamente
ámbito universitario y académico, sino también con la misma sociedad. Hasta aquí mi participación y pasemos pues a la parte del conversatorio. Gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a pasar la ronda de preguntas. El primero que pidió hacerla es el compañero Whitmer Flores. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? ¿Qué tal, Alexander? Primero, de antemano, gracias por darme la participación. En segundo lugar, felicitar a mi profesor, Francisco. Un gusto, profesor, escucharlo luego de mucho tiempo, en realidad, prestando la atención a una de sus ponencias. En tercer punto, también agradecer a Cipros. Primero felicitar que los jóvenes empiecen, ¿no? No solamente a hacer una actividad política, también sino una actividad académica que mucho nos hace falta en realidad. A veces cuando nosotros manifestamos una posición política y también ideológica, nos enfrascamos tanto en el dogma que dejamos mucho las otras facultades que nos pueden potenciar, ¿no? Que es el lado técnico. Eso ha sido uno de los errores más grandes que inclusive la izquierda por parte de la juventud ha manifestado, porque tenemos cuadros dentro de Perú, dentro de nuestra nación, tenemos cuadros jóvenes políticos que son muy buenos, políticamente hablando, pero técnicamente tal vez tengan un rezago por la misma estructura de la sociedad, pues, ¿no? La baja demanda en torno a la educación, la baja demanda en torno a la participación inclusive en algunos espacios políticos. Quisiera dar una breve opinión en realidad respecto a este tema. Primero, no me considero generación de ustedes, yo ya terminé la universidad hace algunos años, también he estudiado sociología, veo algunas caras dentro de este grupo que en realidad me conmueve demasiado. Dentro de los comentarios que estuve leyendo, hubo uno que me llamó mucho la atención porque nombraron a la organización juvenil política electoral de la universidad, el famoso Selfie. Esa es una manifestación de la organización de juventudes, o mejor dicho, la organización de jóvenes. Pero cuando nosotros hacemos un enfrasco o hacemos un repaso histórico, quien le habla fue uno de los fundadores, primero que fue la antigua COSEF combativa dentro de la Universidad Faustino, y mucho más atrás lo que era la CEU. Entonces, cuando nosotros vemos las organizaciones que han estado naciendo dentro de una estructura académica y cómo ha ido cambiando, inclusive las consignas que se va adquiriendo dentro de la misma casa de estudios, vemos que existe un cambio dialéctico en torno al pensamiento de la juventud. Lo que anteriormente nosotros como organización lo tomo en términos de la COSEP, nuestra lucha era más reivindicativa en tema de los derechos juveniles, porque inclusive se nos vino ahí nada más en el 2015 la nueva ley universitaria y todo eso. En cambio, la Selfie en esta oportunidad, muy aparte de tener consignas claras respecto a la reivindicación de los jóvenes en torno a sus derechos, también da una postura más académica. Creo que eso es lo que tal vez nosotros como jóvenes en esa época no nos enfrascamos tanto porque considerábamos de que la única forma de poder destruir un status quo, así sea por muy mínimo que sea, era bajo una posición un poco más cruda, ¿no? En cambio, hoy ya afuera de la universidad y viendo con otras perspectivas respecto a lo que ustedes los jóvenes están realizando, veo de que en realidad es un cambio dialéctico lo que ustedes realizan dentro de la casa de estudios. Primero, de ese lado, mis felicitaciones. Para seguir opinando, queridos amigos, en torno al tema del bicentenario y lo que ha traído como consecuencia todo el rebrote cultural, inclusive la identidad que se va manifestando en torno a las propias culturas. A ver, el simple hecho de que dentro de la presidencia haya ocupado un profesor rondero, campesino, manifiesta
de que dentro de esa estructura se avecinan cambios que anteriormente no existían, porque la juventud, o mejor dicho, el poder del status quo, el poder político, solamente le manejaban los blanquitos, se puede decir, bueno, los gringuitos, ¿no? Hoy en día vemos de que el cambio cultural, ahí yo me enfrasco mucho en lo que una vez dijo Mao sobre la revolución cultural, que es una de las tesis, inclusive muy aparte para poder analizar, para poder transformar una realidad concreta. Hablamos de la juventud que hoy en día se manifiesta como jóvenes del bicentenario. En realidad yo estoy en ese concepto, sí soy un poquito, digamos, no de acuerdo, porque en realidad si nos enfrescamos qué significa el bicentenario en términos realistas, es de que bajo criterios deberíamos haber estado en 200 años de libertad, ¿no? Pero objetivamente nunca lo hemos estado. Entonces, adquirir un concepto de bicentenario que no refleja la objetividad histórica, nos vemos sometidos ante una alienación por parte de los grandes grupos de poder que nos han venido pues formando a su idiosincrasia, ¿no? Entonces, por un lado ese tema, la revolución cultural, inclusive las redes sociales, porque hace más de 8 o 9 meses vino un atentado en torno a la muerte de dos jóvenes, Inti y Brian, en las famosas movilizaciones por la democracia cuando se sacó a Merino. Los jóvenes empezaban a hacer TikToks, empezaban a hacer pequeñas historias. Entonces, las herramientas que inclusive el sistema te ofrece como una forma de sometimiento también puede ser usada como una forma de libertad de opinión, de libertad de expresión. Hay que entender opinión y expresión con conceptos totalmente diferentes, ¿no? Ahora, eso es por un tema, con el tema de las redes sociales, la cual la manifestación hace de que estemos haciendo una red social en plena pandemia para poder comunicarnos y poder seguir estudiando y aprendiendo. También vemos por otro lado de que la posición política de los jóvenes hoy en día empezó a madurar. Mariatti decía, ¿no? La juventud no es el futuro, es la acción de hoy o no es nada en realidad. Y muy cierto, porque quien le habla pertenece al menos en estos momentos al Frente Nacional de Juventudes, ocupando una secretaría por parte de la ideología y doctrina, soy secretario de ideología y doctrina. A su vez también estoy conformando dentro de la Asamblea Constituyente Plurinacional como uno de los coordinadores de Lima Provincia por parte de la juventud. Me enfrasco en ese tema de la Asamblea Constituyente y la participación de la juventud, porque desde el momento en el que el presidente Castillo había sido ya electo de manera virtual, era un virtual presidente, y estaba todo ese tema de las actas y todo eso, cuando se iba a Lima, se veía una gran cantidad de jóvenes, y no jóvenes netamente de Lima provincias o Lima metropolitana, sino jóvenes de diferentes regiones, y jóvenes con una posición política sumamente clara. Entonces, vemos de que casi todo el sometimiento cultural y la alienación lo había tenido más la capital, que es Lima, mientras que las culturas a nivel, digamos, de diferentes regiones, no la poseía. ¿Por qué? Y acá existe un punto de quiebre, porque los medios de comunicación quienes alinean no llegan hasta los demás sectores que pueden ser el Perú profundo. Pero ¿por qué solamente se centran en Lima? Porque Lima es la que concentra, uno, el poder político y el poder económico. Entonces, cuando vemos de que para el status quo lo más importante es no ver las demás regiones, sino el lugar donde se concentra el poder, nos damos cuenta pues de que porque hoy en día el tema cultural dentro de Lima, inclusive totalmente enajenados, vemos un rechazo inclusive hacia nuestra propia cultura. Lima Provincias es un caso reflejo de ello, aunque hoy en día en las elecciones pasadas ha disminuido gradualmente. Lima Provincia se caracterizaba por ser fujimorista. Sí. Más del 60% en las elecciones pasadas, en las 3 últimas elecciones. En esta elección ha llegado a un 48%, entonces se ha reducido. Ahora, ¿por qué se ha reducido?
se ha reducido, primero porque la juventud ha empezado a tener un cambio ya generacional. Si bien es cierto, la generación de nosotros, la generación que al menos ya está criticando, que al menos ya está leyendo, que al menos inclusive ya es más académica, empieza a desplazar esa generación que anteriormente la única forma de poder someter era a través del terruqueo. El cambio generacional empieza a llegar. Es por eso que el Lima Provincias obtuvo un 48% y no un 60 o un 65% como estaba acostumbrada. Y inclusive Kotler hablaba sobre por qué Lima Provincias era tan apegada a una posición política tan de derecha. Si es que Lima, en realidad, Lima Provincias le hicieron una pregunta, ¿no? Y le dijeron, ¿por qué Lima Provincias empezaba a tener esa posición política? Y Kotler le dice, miren, Lima Provincias es una parte de Perú que primero no busca el poder económico, ni siquiera el poder político, no, o sea, no tiene nada de ello. Entonces, ¿por qué? Porque es por un tema de estatus. Kotler decía, Lima Provincia se somete mucho a Lima Metropolitana por un tema de estatus. Ahora, el estatus es un concepto sociológico que involucra mucho el tema cultural e inclusive el tema de la alineación dentro de ese concepto. Ahora, bueno, creo que esa sería mi pequeña opinión en realidad respecto a este tema. Una pregunta, no sé, profesor, a ver, la pregunta sería, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos culturales que va adquiriendo la juventud hoy en día desde los años 90, 2000 y 2000 hasta el 2021? Bueno, ¿cuáles son los rasgos más marcados en el terreno de identidad y cultural que al menos se puede ir rechazando o una parte que haya sido formada por el lado dialéctico, bueno, de la cultura misma? Claro. Bueno, primero saludarte, Wilmer. También es un gusto, al menos por encontrarnos por este medio. Siempre te recuerdo como uno de los alumnos más destacados de sociología. Y tienes mucha razón cuando dices, pues, que efectivamente los jóvenes, a través del proceso de la historia, han ido cambiando dialécticamente con respecto a qué elementos han ido ellos priorizando, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes de los 70, 80, ideológicamente eran más claros. 90, 2000, que básicamente la etapa en la cual el tecnicismo estuvo por encima de lo ideológico. Y hoy hay una suerte de renacer de la juventud en la cual pretende nuevamente fortalecer los compromisos políticos, ¿no? No sé si propiamente ideológicos. En todo caso, eso habría que constatarlo a través de una investigación mucho más precisa, pero compromisos sí, y compromisos políticos, no necesariamente asumiendo una ideología, que es mucho más fuerte, ¿no? Y creo que tú me puedes dar la razón, tú que participas de esto, ¿no? Estás en este grupo o este frente, decías tú, ya asumiendo mayor compromiso, pero puede ver que muchas veces hay una posición política, pero no una ideología firme, asumida, con conciencia para poder llevar a cabo, ¿no? algunas acciones concretas, ¿no? De parte de los jóvenes. Creo que, sin embargo, a pesar de ello, hay un avance considerable ahí en los jóvenes, porque creo que lo ideológico nunca debe estar ausente en la vida política y sobre todo en la vida política democrática. Y cuando digo lo ideológico, como lo dije durante mi ponencia, me estoy refiriendo a las múltiples posiciones ideológicas y políticas que existen, ¿no? Llámese de derecha, de centro, de izquierda, ¿no? Tampoco vamos a entrar en debate aquí, no es el tema si el centro existe o no existe, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Bueno, ¿qué caracteriza a los jóvenes de la década pasada, la década de lo que yo llamaría la etapa del oscurantismo de los jóvenes, la década del fujimorismo, y la actual? Yo creo que los años 70 hacia atrás, y puede ser de los 80 quizás, y hacia atrás, tiene que ver básicamente con una juventud en rebeldía permanente, asumiendo una ideología, por lo tanto un compromiso político,
pero también había grupos diferenciados. Y de esos grupos diferenciados, desde el punto de vista cultural, voy a lo cultural, todavía para algunos había una especie, digamos, de añoranza por lo indígena. Quizás todavía muy influenciado por las corrientes indigenistas, quizás muy influenciado por el mito de Incarrí, en fin, ¿no? Quizás por ahí. Pero estaba el sueño presente de que había que hacer algo por esta sociedad que, como tú muy bien lo has dicho, no había logrado consolidarse después de la llamada independencia, ¿no? Y que por lo tanto había más bien muchas exigencias de por medio y que exigía el compromiso de los jóvenes. Entonces ahí surgen pues muchos intelectuales, ¿no? Bajo esa perspectiva. Luego viene toda la etapa del 90 al 2000, la etapa que de alguna manera, como lo dije hace un instante, podría llamarlo la etapa de los garantismos de los jóvenes, de la indiferencia política, y es la etapa en la cual culturalmente hablando, quiero que esto me lo entiendan bien, es una idea que siempre lo planteo, culturalmente hablando, yo creo que es la etapa en la cual se nos dejó, ¿ya? La dictadura fujimorista dejó algunos elementos culturales que hasta hoy nos cuesta dejarlo de lado. Porque culturalmente hablando se hizo aceptado, válido, entre comillas, ¿ya? Se asumió como normalidad social y cultural la corrupción, la coima, el arribismo, el cinismo como práctica, en fin, ¿no? Entonces, eso empezó a ser el arribismo, el pasar de un estatus social a otro a costa de cualquier cosa, ¿no? Comprando conciencia, comprando individuos, en fin. Y eso se volvió en práctica cotidiana, me dejo entender. Y hay un concepto del inconsciente colectivo que significa que lo que muchas veces se nos queda acá, hablando en términos de generación, no en términos de individuo, es muy difícil de poder sacarlo de ahí, porque empezamos a transmitirlo inconscientemente de generación en generación. Y por eso es que muchas veces hasta hoy llega pues la idea de si todos roban, robó pero hizo obras, ¿me dejó entender? Entonces eso cuesta romperlo. Es una lucha que hay que darlo muy fuerte en el ámbito cultural, porque hoy se quedó ahí, como parte de la cultura, y eso hay que romperlo, ¿sí? Hoy, lo que identifica a los jóvenes de hoy, me adelanté un poco de esta parte, yo lo veo más por el lado del compromiso, ¿sí? El lado del compromiso. Y ya lo dije, no necesariamente ideológico, pero sí siento que los jóvenes de hoy asumen compromisos. Los colectivos juveniles, la participación política, los grupos de carácter académico, ¿sí? En fin, o sea, van asumiendo compromisos, que incluso compromisos que están más allá del espacio que ocupan ustedes socialmente hablando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un grupo de estudiantes de ciencias sociales, pero que no se quiere quedar solo en el ámbito de la universidad, sino que tiende a ir más allá. Proyección social, llegar a las comunidades, hacer algo por ellos, en fin, ¿sí? Entonces, hacia eso estamos encaminados. Creo que ahí hay un trabajo muy fuerte de los jóvenes. Se verá a futuro cuáles son los frutos de esto, pero yo veo que hay ese giro, ¿no? Ese giro de trabajar básicamente a través de una participación, estar más organizados, asumir compromisos, ¿no? Donde quizás todavía lo ideológico no está muy fuerte, ¿sí? Sino justamente por ello, y quizás por ello también es tu cuestionamiento a esto de hablar de la generación del bicentenario, porque mi cuestionamiento también va por ahí, ¿sí? Pero hay un avance y creo que eso es positivo para la sociedad. Gracias, profesor. También gracias al compañero por haber hecho su pregunta. También la compañera Elida Merche también hace su pregunta en la que dice: el Perú vive una nueva transición en la cultura con los inmigrantes, ¿de forma positiva o negativa? Uh-huh. Bueno, el Perú es una sociedad de migrantes, para empezar, ¿no? Es una sociedad de migrantes. Históricamente siempre han ocurrido migraciones internas y migraciones internacionales. Teófilo Altamirano es uno de los antropólogos que más ha trabajado estos temas y plantea un concepto que aquí se lo quiero transmitir.
él dice que toda migración tiene un costo y tiene un beneficio. El costo, por ejemplo, dejar la familia, dejar tu suelo, dejar lo que es tuyo, lo que te pertenece, ¿no? Dejar incluso de lado cierto reconocimiento social del lugar donde vives. Pero el beneficio es que muchas veces al lugar que llegas tú desarrollas una nueva cultura, reproduces tu cultura. O sea, nuevamente me quedo por el lado de la cultura, que es lo que me apasiona hablar. Entonces, va por ahí, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, el peruano migra al extranjero, tenemos una enorme ventaja. Reproduce la cultura. Claro, lo que habría que decir es si reproduce la cultura peruana en el extranjero por necesidad o porque se siente identificado en la lejanía y la soledad con lo que es nuestro. Ese es otro tema. Pero hay esa reproducción de la cultura. Ahora, nosotros estamos viviendo ahora otra etapa. Una etapa en la cual más bien somos receptores de migrantes. Básicamente venezolanos, colombianos en menor número, pero básicamente venezolanos. Eso vamos a ver los frutos que trae a futuro, porque de hecho ellos nos están dejando también algunos elementos culturales, más allá de otras anomias sociales que también han llegado o que se han hecho más fuertes a partir de la llegada de ellos, ¿no? Pero hay elementos culturales que van aquí. Lo que yo sí creo, y soy convencido de eso por lo mismo que ocurrió en la historia, es que lo que va a existir o lo que se va a ir fortaleciendo a partir de cualquier tipo de migración hacia nuestro país es que se van a mezclar con lo nuestro, ¿sí? Porque es propio de la cultura nuestra. En nuestra cultura siempre se ha ido dando esa mezcla de elementos culturales, ¿sí? Aníbal Quijano hablaba mucho y esto me trae un poco al recuerdo lo que ha dicho Wilmer. Aníbal Quijano menciona mucho el concepto de la guachafería, la imitación cultural, cuando reproducimos aquellos elementos culturales que no nos pertenecen. Eso también se da en el Perú, y a través de las redes sociales a veces eso se refuerza, desgraciadamente, ¿no? Pero hay otra gran verdad que lo ha dicho también Wilmer, ¿no? El Perú no solamente es Lima, el Perú no solamente es la costa, el Perú no solamente es la ciudad, el Perú también es los Andes, el Perú también es el mundo andino, es la selva, es el mundo amazónico, el Perú también es la zona rural, el Perú también lo somos todos nosotros que somos provincianos y que tenemos esa ansia, ese deseo de triunfar en la vida, para aportar más a la sociedad, para ser alguien, ¿no? Que de repente pueda ir avanzando en términos de colectividad, no solamente en términos individuales. Los emprendedores son ellos, ¿sí? Y los emprendedores son gente exitosa migrante, ¿sí? Donde a pesar de que triunfan económicamente hablando, no olvidan sus raíces culturales, al contrario, reproducen su cultura en el nuevo espacio. Entonces, yo creo que culturalmente hablando, nosotros tenemos yo lo veo con optimismo, que los elementos culturales se van a ir fortaleciendo o se van a ir mezclando a pesar de todos los inconvenientes que pueden darse a través de un mundo globalizado, a través de las redes sociales, a través del cable, las películas, en fin, ¿no? Tantas cosas, pero creo que la cultura nuestra ha sobrevivido y ha sabido reinventarse a través de la historia y va a continuar en ese proceso. Gracias. Solórzano. Compañero Solórzano, prende tu micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Muchas gracias por la ponencia, estuvo muy buena. Justo hace un momento acaba de hablar y describió, ¿no?, el tema de la huachafería, que está muy presente en toda esta cultura, en nuestra sociedad. Y se me vino a la mente el tema de nuestra cultura, ¿no? Y cómo tiene relación en la actividad del desarrollo del individuo. Y justo ahí viene a tallar lo que se llama el desarrollo culturalmente neutral. ¿Cómo influye el tema de esa huachafería en ese desarrollo, ¿no?, que teóricamente se dice que es culturalmente neutral? Ahora, la huachafería implica el asumir, imitar elementos culturales que no nos pertenecen. Y por lo tanto, cuando tú imitas lo que no es tuyo, terminas haciendo el ridículo. Esa es la verdad. Entonces, muchas veces en el Perú y a través de la historia, no solamente ahora, siempre se ha dado.
La primera manifestación de guachafería ocurre con la invasión española. El indígena que quería ser español, que imitaba al español, que vestía como español y que empezaba a hablar el idioma español, en fin, para acercarse a ellos. Pero sin embargo, era rechazado por el español y rechazado también por sus hermanos indígenas porque ya no era un hombre de confianza. Perdían la confianza en él. Entonces, eso tiene justamente la repercusión de la imitación cultural, pues. Haces el ridículo porque te quieres acercar a una cultura que no te pertenece, y hacia el otro lado también te empiezan a mirar mal porque sientes que se va alejando de lo que es nuestro. ¿Me dejo entender? Entonces, eso históricamente se ha dado. Hoy todavía algunos asumen ese tipo de actitudes. Algunos dicen que la moda no incomoda. Yo creo que los extremos incomodan. Yo creo que los jóvenes están vinculados o relacionados a la moda por la misma cultura de masas. Eso es natural, es un proceso globalizado, en fin, es parte de esta etapa que hoy vivimos, ¿no? Eso es natural. Pero los extremos, ese gran problema. A mí me llama la atención cuando, por ejemplo, un peruano viaja al extranjero y a los 2 días me está llamando por teléfono y me habla con el dejo extranjero. O sea, para mí es lo más guachafo que he escuchado, lo más guachafo que he visto, ¿sí? En cambio, aquí en el Perú hablo con un argentino que tiene 30 años en el Perú y sigue hablando como argentino. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasó o qué pasa con nosotros? El peruano pasa por el aeropuerto, se baja y está 2 horas en el aeropuerto argentino y me llama por teléfono y me dice, che, ¿cómo está? ¿Qué dicen los pibes? ¿No? ¿Cómo está vos? O sea, es lo más guachafo que he visto y que he escuchado de mi vida. ¿Mm? O sea, eso para mí es inconcebible. O sea, ¿qué pasa con nosotros? ¿Mm? Entonces creo que cuando uno piensa de que eso no implica, no tiene ninguna repercusión, es completamente neutral, no trae repercusiones en la sociedad, hay que sacarlo de acá. Ese chip hay que retirarlo de acá. Sí trae repercusiones, porque lo nuestro es primero. Algunos me dicen que a veces peco de chauvinista. No lo sé. Bueno, si es así, creo que no me sentiría incómodo, porque amo el Perú, primero lo nuestro. Primero hay que amar este país. Yo creo que hay que sentirnos orgullosos de ser peruanos. Muy bien lo que viene de afuera. Mire, toda cultura, toda sociedad tiene cosas buenas y cosas malas en términos de identidad. En términos de idiosincrasia, la peruanidad lo vivimos en términos positivos, pero también negativos. Hay cosas negativas que corregir, y corregir urgente. Ya lo dije, algunos elementos culturales que nos vienen del pasado, lo mencioné. Eso debemos corregirlo ya, tenemos que superarlo ya. Pero el Perú está por encima de esas acciones. El Perú es esta hermosa cultura, el Perú es sus diversas manifestaciones que tenemos como pueblos, ¿no? Las diferentes regiones del país. El Perú es esta gastronomía que no lo tienen otros países. El Perú es tantas cosas. Y yo creo que de eso hay que sentirlo siempre orgulloso. Gracias. Y otra cosa, miren, ahí alguien escribe, Cristian, dice, uno debe conocer primero el país, dice algo así. Cierto, uno debe conocer su país. Eso es muy cierto. Y otra cosa importante ahí, y te doy la razón, Cristian. Nadie puede dar lo que no tiene. Y tú puedes dar amor a los demás en la medida que tú te amas, ¿verdad? Igual ocurre con el país. Tú no puedes amar a tu país si no lo amas, si no lo conoces. Primero hay que conocer lo nuestro y conocerlo bien. Entonces siempre pensemos en conocer más sobre nuestro país, sobre nuestra historia. Ojo, hubo una etapa en las ciencias sociales que se decía basta de historia, ¿no? El fin de la historia. Lo más absurdo. Pueblo que no conoce su historia no va a amar lo suyo, no ama lo suyo. Y si tú no amas lo suyo, no asumes compromisos. Gracias, chicos. No, gracias, profesor. Si no hay más preguntas, creo que sería por terminado ya. Bueno, entonces... Chicos, ¿alguna otra pregunta? Sí, una consulta. Buenas noches. Profesor Sí. Francisco, ¿cuál es el impacto de la cosmovisión andina versus el pensamiento occidental y su influencia en el comportamiento humano de la juventud de hoy? Sobre todo en la visión binaria del mundo occidental. Muchas gracias. Mira, hace unos meses
cuando todavía tenía el cargo de decano del Colegio Regional de Sociólogos de Lima Provincias, hicimos un conversatorio sobre ese tema y invité a un especialista en ese tema, mi colega, un amigo también, Pablo Mamani, sociólogo boliviano. Y él nos explicaba este tema, y nos explicaba muy bien, porque es un conocedor de lo que es la cosmovisión andina. Y bueno, ¿qué implicancias tiene? La cosmovisión andina nos ha dejado muchos elementos que hasta hoy sobreviven y nos permiten entender la realidad. La cosmovisión andina, por ejemplo, uno de los elementos siempre presente en la mirada del mundo, está en que divide el mundo básicamente en dos grandes partes, ¿no? Básicamente, porque después se hace una subdivisión. Y por eso que se habla mucho del mundo de arriba y el mundo de abajo, ¿no? Y por eso que se hablaba del Hanan Cusco, el Lurin Cusco. Y por eso que el Tahuantinsuyo también se dividió en dos grandes partes y después una subdivisión, ¿no? Los 4 suyos, ¿no? Entonces, toda esa es la parte de la mirada. Y por eso que incluso cuando uno viaja a una fiesta en una comunidad andina, a veces te dicen, oye, este año la fiesta lo hacen en el barrio de arriba y el próximo año el barrio de abajo, ¿no? Y cosas por el estilo. Siempre hay esa dicotomía, esa doble mirada. Eso está presente en el mundo de hoy y ha rebasado las fronteras del mundo andino. Está presente acá, en la costa, está presente en la ciudad, está en el mundo citadino, está en Lima, en la visión, por ejemplo, de los emprendedores con raíces andinas. Está presente ahí. Entendiendo que, por ejemplo, el éxito y el fracaso son parte de esa dicotomía. Entendiendo, por ejemplo, que lo suyo, el lugar de donde ellos proceden, ¿sí?, está ligado a su misma identidad. Y que, por lo tanto, si aquí logran el éxito en esta ciudad capital llamada Lima, no olvidan sus raíces. Y siempre hay ese vínculo a través de la asociación de pobladores, de migrantes, en fin. O sea, siempre hay esa relación. Yo creo que toda esa cosmovisión andina se manifiesta en todos los campos, en lo político, en lo cultural, en lo económico, en lo familiar, están presentes y no pierde su vigencia. Cuando nosotros, por ejemplo, incluso en los lugares urbanos, muchas veces se hacen trabajos comunitarios, también vemos esa visión andina en el trabajo comunitario, en la misma ciudad, ¿no? A veces ha existido, a través de la historia, gobiernos que han utilizado, que han hecho uso de programas sociales en las cuales se hace uso de la mano de obra de la misma comunidad. Y algunos lo han visto como una sobreexplotación, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista del mismo poblador, ellos participan activamente y se organizan para ello. Y eso me hace recordar, por ejemplo, lo que ocurre cuando se organizan para el limpiado de las acequias en el campo. O sea, se ha trasladado esa cosmovisión andina a la ciudad y están presentes ahí y no se han perdido. Creo que ahí hay mucho todavía que poder trabajar para poder investigar más. No es mi campo propiamente dicho, pero creo que hay un avance y esto se mantiene a pesar de todas las circunstancias de un mundo globalizado que trata de imponernos una cultura ajena, occidental, y que cada día a través de los medios de comunicación tienden a extenderse cada vez más, ¿no? Pero aún a pesar de todo ello, y a pesar de que hoy celebramos en este año, celebramos este bicentenario y en la que todavía muchos elementos para hablar propiamente de una independencia están en cuestionamiento, sin embargo, lo que sí podemos decir es que hay elementos culturales que hasta hoy se mantienen, y a pesar de todas las circunstancias históricas que se han dado. Gracias.